Esta semana pasé un rema que papá Dios me dio y es el éxito. Son secuencia de pasos. Poquito a poco. Usted sube un escalón, después sube otro escalón y otro escalón. Hoy quiero enseñarle el otro escalón en estos 14 días de ayuno que tenemos en la iglesia. Hoy quiero enseñarle un rema que Dios me dio llamado, ¿dónde está mi mujer? Vean acá, pero yo, ¿quién va a venir por ahí con mujer? Acá voy a agarrar a Leo. Pero es que Leo tiene muy poquitico tiempito y no me va a resultar la cosa. Pero el cambio Leo, el cambio Pedro, sí, ¿verdad? Vean acá, Pedro, ven que me vas a ayudar hoy. Vamos a enseñar, a la enseñanza. Pero, dame un micrófono bonito de esto. ¿Cuánto tiempo tienes con la China? ¿Cuánto tiempo tiene? Viejito, ¿verdad? Ella, es que ella es una cosa seria, ¿verdad? Y sí, no, y que uno, pero mi esposa igual es que yo, ella. 9 años, pero 9 años son bastantes. Niños no llegan a 9 años, así que 9 años son bastante tiempo. ¿Tú conoces a la China? ¿Sí conoces a la China? Sí. Tú me dices, a ver, la cuestión es esa, no sé. La prédica hoy se llama ¿Dónde está mi mujer? Si la China se pierde, hoy vamos a hacer un experimento, ¿sí? Para que vea que Dios tiene mucho que ver en dónde está nuestra mujer. Y los hombres de ustedes también. Debería haber agarrado la China. Mejor. Pero yo, agárrame aquí. Yo te voy a tapar los ojos, pero, ¿verdad que sí? Y ya vamos a, no me veas, ajá. Yo te voy a tapar los ojitos acá y vamos a hacer un experimento. ¿De dónde está tu mujer? ¿Cómo así? Por el oír. El oír. Tiene 9 años con la China. Tiene 9 años. No, no vea, no porque si no es trampa. China, yo necesito que tú hables allá. Habla un momentico. Habla. Ajá, apunta dónde está la China. Ok. Háblame bien. Verá, tienes que hablar bien, China. ¿Ah? Tienes que hablar bien. Mira, escucha. El tiempo nos pone agudo en la relación. Cuando nosotros estamos empezando, nosotros no conocemos a la persona. Ayer visitaba un hogar y el muchacho quería hablar de matrimonio. Entonces me decía, pastor, cuéntame cómo es el matrimonio. Y el matrimonio es difícil, pero es maravilloso a la vez. Es como el vino, con los años se añeja. Al principio es emoción. Yo le dije, cuando tú seas novio, vas a ser una persona, pero cuando ya entre en confianza en la relación, va a ser otra persona. Pero a través de ese tiempo nosotros nos vamos conociendo. Háblame, China. Háblame. Llama a Pedro, llámalo. ¿Dónde está Pedro? ¿Tú estás seguro? De nuevo, no. Ahora, ¿verdad? Luisa, mi amada, que está aquí acompañándonos el día de hoy, Gilbe y Ninoca, van a hablar con la China. Van a hablar justamente con la China a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pregunta, ¿habla la China? ¿No habla la China? Vamos otra vez. ¿Habló la China? Vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro. ¿Sabe por qué? Él sabe dónde está su mujer.
Te felicito, pero no te pelaste. No te pelaste. Tú dirás, pero, tú dirás, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Escucha, el oído es importantísimo, tanto es importante que Jesús dijo, oigan, ¿sí? Oigan, la pregunta es, cuando Jesús no habla, ¿sabemos que es Él? Siéntate, Pedro. Dame un fuerte aplauso a Pedro. Escucha, mientras nosotros estamos más con una persona, más lo conocemos. Yo le iba a hacer con la pastora, pero sé que no tenemos tanto tiempo así, pues. Cuando escucho esa voz me da miedo, entonces me da miedo equivocarme que... Que ayer yo practiqué la enseñanza con Moisés y con ella. Yo le dije, si me quedara ciego, yo voy a reconocer la voz de tu mamá. ¿Sabía por qué? Porque tengo mucho tiempo viviendo con ella. Ya ese sonido para mí es algo recontra normal. Y aunque no la pueda ver, ella está allá y yo sé que ella va a estar hablando allá. Ella está por allá y habla, yo sé que es ella. No como una persona nueva que conozco ahorita. Esa voz se me va a perder. Pero la de ella que es constantemente, diariamente, dame, 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 dame esto, toma lo otro, dame. Ese yo voy a saber, yo voy a saber dónde está mi mujer. Si yo le pregunto a usted, ¿verdad? ¿Dónde está su mujer? ¿Qué usted me diría? Nada, pastor, si ella habla, yo voy a identificar a dónde está mi mujer. Dios no le ha oído para, pero lamentablemente muchas personas no oyen, aunque tengan oído. Seguramente te ha ocurrido en varias ocasiones que vas a un lugar, escuchas, pero cuando te vas se te olvida. Es decir, oíste, pero no oíste. Estuviste ahí escuchando, pero ¿por qué? Fue un tiempo muy poquitico. Fue un tiempo corto. No tuviste el momento para que tu mente canalizara todo eso que escuchaste. Hay cosas que son muy importantes de comprender y una de ellas es la palabra de Dios. Nunca vas a comprender la palabra de Dios si no la oyes. Pero no la oyes ¿cómo? Diga conmigo constante. 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 La palabra de Dios tiene que ser en nuestra vida. Si Dios te habla, ¿tú sabes qué es Dios? ¿Sabías que hay tres voces que llegan a nuestro ser? Una es la de Dios, otra la de Satanás y otra la de nosotros mismos. La pregunta es, ¿sabe usted cuando Dios le habla? ¿Ah? Sí saben. La palabra de Dios dice en reiteradas veces, Jesús reiteró en muchas ocasiones una frase que es el lema el día de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es algo como ofensivo, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen oído? Y que Jesús te diga, ¿tú tienes oído? Entonces, oye, entonces uno se siente ofendido, ¿sí o no? Bueno, si tengo oído, ¿por qué me está diciendo que oye? Porque él sabía que aunque nosotros tengamos oído, podemos estar ahorita con el corazón por otro lado. Es decir, con nuestro oído. Veré que cuando venimos cargados a la iglesia, hay muchas personas que se sientan ahí, pero no está allí. Y Dios viene y trae el rema y ellos. Pasa mucho con la vida de nuestros hijos, incluyendo nosotros. A veces yo estoy en el limbo y la pastora aprende mí, lo que yo entiendo es, y yo estoy en otro lado. Y después me dice, ¿entendiste? Yo, vuelvo a repetir, mi amor, perdóname. Y muchas veces así pasa con Dios. Mateo capítulo 13, versículo 9 le dije, ¿verdad? Todas las versiones le dicen, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga. La pregunta es, si Dios quiere que nosotros oigamos su palabra, ¿cuánto tiempo estamos pasando con Él? Pedro conoce a la China,
porque pasa tiempo con la China. Yo conozco dónde está mi mujer si llegara a estar ciego, porque yo pasé y voy a pasar tiempo con ella. La cuestión es, nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto tiempo pasamos con Él? Es decir, con su palabra. Cuando nosotros oramos, le hablamos. Él en su misericordia muchas veces nos habla. Pero si nosotros queremos realmente encontrar la voz de Dios, tenemos que leer las Escrituras. Porque si no lees la palabra de Él, nunca vas a saber cómo Él habla. ¿Sí están conmigo? Esta semana, para la gloria de Dios, hablar con los muchachos esta semana de los hijos de los pastores. Y yo les dije a ellos, me gustaría que ustedes se mantuvieran que sean 10 añitos, en 10 años. ¿Para qué? Para que vean a Moisés. Ya te mando fotos. Después te lo va a ver parado en la puerta. Después te lo va a ver tocando un instrumento. Después te lo va a ver iniciar celebración. Después te lo va a ver predicar. Después te lo va a ver liderizar a los jóvenes. Después te lo va a ver hacer un pocotón de cosas aquí. ¿Sabía por qué? Porque este es el día a día de él. Nosotros visitamos con él. Mis prédicas la estoy practicando con él. Y hace 15 días empezó el discipulado. ¿Qué tal? Hace 15 días. Él mismo me dijo que iba al discipulado y le dije, si tú vas al discipulado tienes que ser serio. ¿Sí? Y escúchate, en ese día yo te dice, no, ¿cuándo le vamos a enseñar a los muchachos? Si usted va a empezar el discipulado, esta semana tengo sueño. Párese que usted dijo que iba al discipulado. Párese. Usted no se me va a quedar dormido. Párese. Y la mamá atrás de mí, párese que no, párese. Y lo paramos y lo enviamos al discipulado. Por esta semana, él tenía una tarea en el discipulado y empezamos a hablar de esa tarea, enseñándole. Y Proverbios capítulo 2, versículo 11 decía, ¿verdad? Piensa antes de actuar. ¿Cuántas personas piensan antes de actuar? Los que escuchan y conocen la palabra de Dios. La Biblia dice que Él está atrás, ahorita y en el futuro. Muchos de nosotros a veces nos paramos con el rema de Dios para hacer la bendición hoy, en el día. Cuando tú te paras, sueñas, estás orando y Dios te suelta el rema. Piensa antes de actuar. Dios mío, y tú escuchas la cosa, pero el que la agarró, pero hay muchos que no la agarran. Entonces vamos a tratar ahorita el que no agarra la palabra. Se echa un baño, la cosa, sale, tiene carro, lo chocan. El hombre se baja y se cae a golpe y lo que no sabe es que el otro tiene una pistola y lo mata. Cuando llega al cielo, está frente así de papá y le dice, no me ayudaste. ¿Qué cree que le va a decir Dios? Yo te hablé antes que te pasara la situación. Te dije, piensa antes de actuar. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? La cuestión es, ¿por qué no lo escuchó? Porque no tuvo tiempo con él. Porque cuando uno está con una persona, lo conoce, especialmente la voz. ¿Sí o no? Esto puede estar cerrado y Moisés y mi esposa vienen por allá abajo gritando y yo sé que son ellos. ¿Sí o no? Hay uno que tiene un sonido peculiar como, ¿verdad? Sí, entonces vienen por allá y uno ya sabe, por ahí viene. ¿Sí? Lo que tienen carro, Ocumare, era bien amplio donde vivía y nada, mi papá estaba ya por allá y uno ya sabía que ya ese es mi papá. El carro de él era un sonido único. Y ya, nada, ya viene allí. Y empezamos a recoger todo el desastre. Viene mi papá. Entonces, estamos haciendo ayuno para que Dios nos guíe a través de la palabra. Pero escuchen, cada vez que usted está con la palabra, conoce más la voz de Dios. Cada vez que nosotros estamos más con la palabra, la voz de Dios se nos hace más palpable. La cuestión es, ¿cuánto tiempo tienes con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Ya sabes identificar bien que Dios te habla? ¿O no sabes identificar cuando Dios te habla? Anteriormente le decían el angelito bueno y el angelito malo, en su misericordia, pero hoy día Dios quiere que nosotros seamos más maduros y que podamos caminar según lo que Él nos habla. La Biblia habla en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que Él nos da la solución para cada problema. No está hablando
presente, está hablando en pasado. Es decir, antes del problema, Dios te va a dar la solución. La cuestión es, ¿dónde está tu oído? ¿A dónde está tu oído presto? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Están aquí? Entonces, si usted tiene verdad oído, usted viene a la iglesia a prestar atención. ¿Sabía que dice la Biblia? Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos. Muchas personas vienen aquí, pero su oído está. Muchas personas pueden haber, pero su oído está. Por lo que Jesús dijo, el que tenga oídos, por favor, oigan. Oigan, ¿por qué? Porque si no, no van a conocerme. Y cuando yo le hable para bendición, usted lo que va a hacer es actuar por su yo. Amén. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Vámonos a la Biblia, que nos lo va a enseñar mejor. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así: ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la otra orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús le enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Le puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pajaritos y se la comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con mucha piedra y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vinieron mucho tiempo porque no tenían muchas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron en los espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no la dejaron crecer. ¿Sí se saben este pasaje, verdad que sí? ¿Sí se lo saben? La cuestión ahora, ¿cuánto lo escuchan? Vamos a seguir leyendo. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espiga con 100 semillas, otras produjeron espiga con 70 semillas y otras produjeron espiga con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, miren lo que dice Jesús, si ustedes en verdad tienen oídos, presten mucha. Escuchen, no lo dije yo, Jesús fue el que dijo. ¿Sí? ¿Dónde están mis hijos? Es como, ¿dónde está mi mujer? Jesús también dice, ¿a dónde están mis hijos? Que me escuchen, que me presten atención, porque el fin de él es bendecir nuestra vida. Su palabra dice, tengo un futuro para ti de bien y no de mal. La palabra dice, ¿verdad? Que él nos va a guiar. ¿A través de qué? De su palabra. La cuestión es, ¿qué tan atentos estamos a su palabra? Es decir, ¿qué tanto conocemos la voz de Dios? ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? Bienvenido a los ayunos. Todavía tenemos 7 semanas para que usted se dedique y pueda hacer un hábito. 7 días. Yo 7 semanas. ¿Verdad? Bueno, pues podemos extender los ayunos por 7 semanas más. No hemos hecho ayuno de 40 días. Vamos a plantearnos este año. Dios, si tú quieres, un ayuno de 40 días. Así que podemos extender un poquitico más. Vámonos aquí. Entonces Jesús, después que dice esto, dice el que ustedes, si en verdad tienen oído, presten mucha atención. ¿Por qué Jesús dijo esto? El problema de la parábola, ¿qué era? La gente no escuchaba la palabra. En todas vino la palabra, ¿sí o no? En todos los casos, el sembrador salió a regar la palabra. Como aquí, yo estoy regando la palabra aquí. Hoy Dios está sembrando la palabra en usted. La cuestión es, ¿quién está atento a la palabra? Le dije que le iba a pasar el versículo que decía que no hay necesidad que nadie nos enseñe. Y se lo pasé esta semana. Y después le pasé, verá, un material más profundo. Y si usted ve la palabra, dice que debemos congregarnos. El fin de Dios es que usted venga hoy y que yo suelte el remedio y usted se ría. ¿Cómo así? Sí, de que, estoy bien.
Porque el pastor está confirmando lo que ya Dios me habló. ¿Sí están conmigo? Es decir, yo escuché la palabra de Dios y hoy vengo a la iglesia porque hay que congregarse y recibir una palabra de confirmación. Va bien. Es decir, como cuando tú estás trabajando y el jefe se te acerca y te da una palmadita y te dice, está bien muchacho, te felicito, ¿cómo te sientes tú? Y el bono viene por ahí. Igual cuando pasa eso, cuando ya tú escuchas la palabra de Dios, vas a venir acá a buscar una confirmación. Algo le vas a agregar un poquitico más, pero ya tú andas en la palabra de Dios. Amén. Continúa Jesús hablando en el 10, porque Jesús enseñaba por ejemplos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseña la gente por medio de ejemplos? Jesús le dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. ¿Quiénes vamos a conocer los secretos de Dios? El que conozca la palabra de Dios. Los demás no la van a conocer. Lo dijo Jesús. A ustedes yo les voy a hablar por secreto. Cuando nosotros decimos Dios no habló, ¿qué dice la gente? Para ellos eso es un secreto, pero para el que conoce la palabra de Dios, estamos en el espíritu. Eso es andar en el espíritu. Por ejemplo, viene su suegra y está en la entrada del 12. Usted dice, ahí viene mi suegra. ¿Qué dice la gente? Pero al ratito, ¿qué pasa? Llega la suegra. Si están con nosotros, si están, eso que le dijo Jesús, y Jesús sigue enseñando sobre el oír, porque a los que saben algo acerca del secreto de Dios, los que tienen comunión con Él, los que saben algo, se les permitirá saber mucho. Es decir, que si usted no sabe nada de la Biblia, es muy probable que usted no sepa nada más de Dios por el Espíritu Santo. En cambio, si usted tiene comunión con el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, Él le va a añadir a usted más sabiduría. Entonces, ¿quieren más de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener más tiempo con su palabra. No lo digo yo, véanlo. Dice, porque los que saben algo acerca del secreto del reino, se les permite saber mucho más. Muchísimo más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, es decir, a los que no leen, a los que no buscan la palabra de Dios, a los que no buscan identificarse con la dirección de Dios, Dios le hará que olviden aún lo poquito que saben. Y aquí vamos otra vez atrás. Isaías dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. No porque nosotros escuchemos la palabra hoy nada más, usted va a vivir fortalecido. Si usted el día de mañana no hace la comunión, la relación, el hábito nuevamente de leer la palabra de Dios, hasta que entienda, ¿verdad?, la voz de Dios, usted, en vez de añadir a su vida, usted lo que va es a restar. ¿Están conmigo aquí, iglesia? ¿Sí? Jesús sigue. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Lo más tremendo, ¿sabes qué? Que nosotros con nuestra pareja aprendemos su voz. Pero nada, guara, dígame la cara cómo habla. ¿Esto es lo que está diciendo Jesús? ¿Sí o no? Y Jesús después dice las señales. Pila con las señales. Después él dice, no solamente lo dice, sino que hay señales. Cuando yo veo la cara de la pastora así, muchas veces yo me porté bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Y mira lo que él dice, ¿verdad? Por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán. ¿Por qué? Porque aún oyendo no le han prestado atención a la palabra de Dios. Aquí es donde vemos, pasé por ese ejemplo. Mi mamá decía, Darby, un matrimonio, una relación a través de un matrimonio. Si te vas a tener una relación, por favor, haz la cosa como Dios quiere. ¿Y sabe qué hice yo? Lo contrario, y no le presté atención a la voz de Dios. ¿Qué pasó? Una vida fracasada.
¿sí? Porque no tenían la dirección de Dios. En cambio, aquellos que prestan atención a la voz de Dios y quieren formar una relación, ¿qué van a hacer? Después lo aprendí, ¿sí? Después me interesé en escuchar la voz de Dios, en agarrar su dirección. Y decía allí, si quieres hacer una familia, por favor, primero, cásate. Y aquí estoy. La diferencia en mi vida es escuchar la voz de Dios. Eso marcó la diferencia. ¿Por qué? El Salmo 119, 115. ¿Qué es lo que dice? Voy a guiarte. ¿Quién nos va a guiar? La palabra de Dios. Será una lamparita que va a guiar tus pasos. La cuestión está, iglesia, ¿en cuánto tiempo estamos con la palabra de Dios? Amén. Jesús continúa dándole la enseñanza de ello en cuanto presta atención. Y el 14 dice, así que cumple en ello lo que él había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que me escuchen, nunca entenderán, y por más que me mire, nunca verán. Es decir, que usted si se está engañando usted mismo. No me está engañando a mí ni a Dios. A mí, porque la Biblia dice, por los frutos lo conoceré, y a Dios porque lo sabe todo. Cuando una persona está conectada a esto, escuchando la voz de Dios, hasta me ayuda a mí. ¿Sabía? Hasta me ayuda a mí. Quiero decirle algo que la pastora hablando y ahí adorando, Dios me dijo, y que le enseñé no hace mucho a las pastoras. ¿Qué ven ustedes ahorita? Aquí. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Muchas personas dirán sillas vacías, pues yo veo muchas sillas llenas y almas ganadas. Pastor, usted está loco, ¿no? Yo oigo la voz de Dios que me dice, tengo un futuro mejor para ti. Es lo que dice tu palabra. ¿Qué dice tu palabra? Esto será mejor que como empezamos. Y ahí es donde nosotros crecemos en fe. Ahí es donde nosotros cambia la cosa. Está pasando por un problema mal en el hogar. ¿A quién estás escuchando? Porque lo que tú escuches va a ser que tú camines bien o mal. Los problemas van a venir. La cuestión es a quién tú escuchas. No, ese se va a morir. Cuando estás en la droga, no, ese se va a morir en la droga. ¿Verdad que es lo que nos llega al oído? Cuando estás en el alcohol terrible, cuando montan cacho, no, ese desgraciado le debería montar cacho. Pero cuando nosotros oímos la voz de Dios, ahí está. Si tú crees, Él va a ser salvo. Si tú crees, Dios, ¿sí? Un granito de fe como de mostaza, Dios va a hacer la obra. ¿Y qué cambia con las personas como nosotros? Ahí es que nos llaman locos. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios y la voz de Dios nos transforma para cosas sobrenaturales. Pero hay una promesa que dice, no te engañes a ti, porque aún oyendo, si no le presta atención a la palabra de Dios, si no tiene una relación con Él constante, si no le presta tiempo a lo que nos gusta, le dedicamos tiempo. ¿Sí o no? A lo que amamos le dedicamos tiempo. Cuando yo empecé la iglesia, me quedaba aquí con mi tío Risa arriba, en un cuartico allí. Estaba en ese momento de amorío con la pastora. Eran las 3 de la mañana y corta tú, y no, corta tú, no, corta tú. No, corta tú. No, corta tú. Y bendito, no sea a las 4 de la mañana y teníamos que a las 6 de temprano para ir a trabajar. ¿Verdad que sí? No voy a saber cuál es su voz si hasta esa hora de la madrugada escuchaba su voz. La cuestión es, ¿cuánto tiempo usamos también eso para escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a Dios mío? La Biblia dice, y la Biblia dice. El versículo 15, Jesús continúa. Pues no aprende ni piensa. ¿Qué dice Proverbio? Antes de actuar, primero, muy diferente. Cuando ya tú escuchas la voz de Dios, dices, ya va. Yo no voy a actuar antes de pensar. En cambio, el que no escucha la palabra de Dios, ¿qué hace? Actúa sin pensar. Y eso sabemos que pasa cuando actuamos sin pensar. Nos metemos en muchos problemas. Sino que cierra los ojos para no ver. Y se tapa los oídos para no.
Oír, ya va, pero estamos hablando del sembrador. Jesús vino a traer la palabra de Dios, dice, vino el sembrador y sembró la palabra. Pero aún así en la iglesia hay muchas personas que teniendo oídos no oyen. ¿Por qué? Porque no están activos con esto. No están activos con la palabra, no están... Ay, de hecho, mucho cuando empezamos a eso, es mentira. De más de ofrendar, mentira, ¿verdad? Ahorita estoy visitando a una persona, no, pastor, no me hable de diezmar y ofrendar, yo, tranquilo. Va a llegar su momento como hablar de la muerte, ¿verdad? ¿No? Pero no podemos creer en la palabra en una cosa y en la otra, ¿no? Porque todo está metido en el plan de Dios. Y se tapan los oídos para no oír. Hicieron lo contrario. ¿Por qué? Porque no escucharon la guía de Dios. Entenderían mi mensaje, cambiaría su manera de vivir, dice Jesús, y yo lo salvaría. Ahí está la bendición para nuestra vida. Mientras más tiempo tengamos con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener la guía de Dios. ¿Para qué? Principalmente para salvación. Principalmente para salvación. ¿Cuántos saben cuándo se van a morir? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? A través de la dirección de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que nos estamos jugando? Es nuestra vida. Esa es la que nos estamos jugando. Entonces, Satanás siempre va a querer colocar una idea en nuestra mente. La Biblia dice dardos, los dardos que vienen. Él trae un pensamiento, pero que no agrada a Dios. ¿Cómo contrarrestamos ese pensamiento? Escuchando la palabra de Dios. Pastor, tengo que estar todo el día pegado a la Biblia. No, ese es un tiempo. Después la palabra va a estar en tu mente hablándote constantemente la palabra nos está hablando. Vas a tomar esa decisión, mira, la Biblia dice esto en tu mente, ¿sí o no? O es que me pasa nada más a David. Porque ¿sabe qué dijo David? Me delito en la palabra y medito en ella, porque ella es mi guía. Es decir, en David estaba la palabra de Dios constante en la mente. Yo lo defino como, si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Porque lo que dice la Biblia me va a bendecir a mí. Amén. Dice el 16, pero ustedes, mis discípulos, Dios lo ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje, dice Jesús. Porque ustedes, mis discípulos, están recontra bendecidos porque no solamente ven, sino que también escuchan su mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron, pues nosotros somos mejores que los discípulos. ¿Sabía por qué? ¿Dónde podemos encontrar la palabra? En todos lados. Los discípulos no. ¿Sí? Tenían miedo que Jesús se fuera porque Jesús era el que le bajaba el rema. Usted hoy día tiene una tabla, un teléfono, un celular, tiene Biblia cuantas veces usted quiera, en las versiones que usted quiera. Es decir, que esta generación está recontra bendecida. Escúchame, si lee la Biblia y la escucha, si la oye, si la medita y la agarra. El 18 dice, ahora pongan atención y le diré lo que significa el ejemplo del campesino, del sembrador. Hay algunos que escuchan el mensaje de Dios y nuevamente Jesús hace referencia que la palabra tiene que ver mucho con lo que tú le oyes, es decir, con lo que tú le prestas atención. Dice, atención, pongan atención y le diré. Y algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, es decir, no traen un discipulado para preguntar, el diablo viene y hace que lo olvide. Entonces son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a lo que oyen. Es decir, que el verbo es que la cosa, ¿no? Que le da el significado a la oración de Jesús en esto que es oír. Si tú no oyes, no va a pasar nada. Pero para ir la palabra de Dios necesitamos pasar tiempo con ellos.
Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios, lo aceptan rápidamente y con gratitud, y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría, nuevamente, no están en un discipulado, su alegría dura un poco. ¿Cuántos se quieren casar? Ayer fui a una charla de matrimonio. Entonces el muchacho me decía, bueno, estoy buscando consejos. Yo decía, oye, después que te cases, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes que muchas personas dicen, me casé y ya estoy listo? Y resulta que es cuando más debe buscar conocimiento. Porque cuando pasan los 3 años de luna de miel, que la esposa de uno se vuelve en suegra, necesitamos muchas herramientas. Y ustedes también, para estar alegre con Dios de ese suegro que Dios le dio también. Viceversa. Los hombres nos ponemos difíciles y las mujeres se ponen difíciles, pero cuando uno se casa, uno hace un pacto con Dios en la buena, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. La pregunta es, ¿por qué hay tanto divorcio? Porque ellos representan eso. Con alegría aceptaron la palabra, pero no siguieron escuchando la palabra. No siguieron alimentándose de la palabra. Y vienen los problemas. Y para los problemas que necesitamos, la dirección de Dios. Entonces, si no tienes la dirección de Dios, está frito. Tan fácil solucionar un problema, cállate la boca. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Si no sabes porque no la has leído, no has tenido tiempo con ella, entonces quizás Dios te está gritando, cállate, cállate, cállate. Te habla con tu hijo, mamá, papá, si te callas no va a haber problema. Y escuchan al hijo, no escuchan a Dios. ¿Sabían por qué? Porque no tienen tiempo con Dios y no saben que Dios es el que le está hablando. Muchos problemas matrimoniales se solucionan. Cállate la boca. Y Dios le dice, cállate la boca. ¿Sí? El humillado será asaltado, el asaltado será humillado. Ella cree que se la está comiendo, Darwin, cállate la boca, pues tú vas a ver, yo zámpale durísimo, zámpale durísimo. Escucha, los matrimonios exitosos son guiados por la palabra de Dios. Al principio uno se casa más por emoción que el gusto, que la vista, que la cosa, que lo oíste hablar bonito, pero no escuchaste cuando se pone brava, que cambia la voz, que se endemonia. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Pero como no entendieron bien el mensaje, es decir, no solamente casarse, sino mantener a Jesús en el matrimonio, su alegría dura un poquito. Cuando tienen problemas o lo maltratan por ser obediente a Dios, enseguida se le olvida el mensaje. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. No pasaron tiempo con él y no entendieron, no descifraron bien la voz de Dios. Dice el 22. Luego está la semilla que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje. Los que oyen el mensaje, Jesús nuevamente le dice, la parábola del sembrador significa de oír el mensaje de Dios, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Esto es tremendo beta, como dicen por allí. ¿Sí o no? ¿Cómo así? ¿Cuánto escucharon lo que tienen que cambiar? Aló. Lo más tremendo de esto, ¿verdad que sí? Que este sí está escuchando. Pero el yo le dice, no. Y seguimos en la iglesia escuchando y cada vez que viene Dios, le lanza por allí. Pero escuche, si usted escucha y no obedece, ¿qué es lo que pasa? Luego están las semillas que cayeron en los espinos. Esta semilla representa lo que oyen la palabra, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse rico. ¿Qué dice la Escritura? Por amor al dinero, muchas personas se desviaron del camino. Sabemos que no debemos traer anatema a nuestra casa, pero necesito la plata.
¿Y qué dice la Biblia? Cuando tú lees, cuando tú conoces eso, Jesús te vas a decir, tienes que cuidarte de dos cosas, sexo y dinero. Cuando estudiamos la historia de la Biblia, ¿dónde el ser humano ha caído? Sexo y dinero. Sexo y dinero. Entonces, cuando vienen los problemas, escuchaste la palabra de Dios, problemas financieros, ¿qué va a estar tú atento? Satanás me va a tentar, ¿sí o no? Si tienes dinero, ¿qué va a hacer? Satanás te va a poner porque la botes en roja negativo en las cosas de Dios. Vamos a robar, necesitamos comer y como sea, hay que comer, ¿sí o no? Mentira, porque la Biblia dice, yo te voy a añadir, no hay fruto desamparado ni su descendencia. Dios puede utilizar hasta los brujos para darte comida, la cuestión es que tú creas. ¿Sí? ¿Sí están con nosotros? Si no me entendieron, venga la semana que viene que le tengo una prédica llamada Vive. ¿Sí? El 23 Jesús termina la enseñanza de la parábola. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo obedecen. Lo entienden y lo obedecen. Es decir, si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. ¿Para qué? Para bendición de mi vida, mi familia, mi comunidad, donde quiera que Dios me lleve. Esto sí cambia en su vida. Me gustó esta versión porque dice, si tú escuchas y te vas y lo haces, mira, vas a tener un cambio. Así va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Mentimos nosotros, pero si nosotros agarramos la palabra de Dios y lo hacemos, vamos a hacer un cambio. ¿Cuántos quieren un cambio para su familia? Haga lo que Dios le está hablando. ¿Cuántos quieren un cambio para usted? Haga lo que Dios está hablando. Estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. Son como una semilla que produce espigas a 100, a 70 y a 30%, dice la Reina Valera. El que tenga oídos, que oiga. En la actualidad es el que tenga Biblia, que la lea y la viva. El que tenga la Biblia, por favor, léala. Ahora mi pregunta es, ¿sí están viendo la importancia de los altares familiares? ¿Sí o no? Cuando usted se sienta allí y sus hijos, porque uno es así, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a leer, ¿qué está haciendo? Depositándole palabras en su vida. Quizá en el momento no veamos fruto, pero la Biblia dice que el que escucha la palabra, 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 Isaías dice que la palabra no regresa vacía, que ella va a salir con un fin. Los altares son una bendición porque depositamos la semilla de Dios en la cabeza de Metra. Ellos quizás no van a hacer el espino de las piedras, pero lo que ellos no saben que tienen unos padres regadores, que va a cuidar esa semilla, que va a quitar esas piedras, que va a quitar esos espinos, y esa palabra constantemente la van a regar. ¿Sí me están entendiendo los padres? ¿Verdad que sí? Nuestros hijos tienen muchas espinas como nosotros tuvimos, muchas piedras como nosotros tuvimos, pero ellos no tienen que entender eso. Lo que tenemos que entender es nosotros, de que nosotros debemos sembrar la palabra en ellos y después cultivar esa tierra, hacerla buena. ¿Sí? ¿Sí saben de monte un poquitico? Yo pasé el cortar monte bastante. La ampolla que se me hicieron fue terrible. Con la chícura, limpiar cosas y eso. La parcela que tenía mi papá y mamá ahorita, el monte era así. Mi hermano y yo limpiamos todo eso con mi papá. Pero a simple vista, cuando tú veías, dices, ay, eso no vale la pena. Si usted va a ver ahorita, eso es bien bonitico. Esa es la vida de nuestros hijos. Sembramos la semilla, pero después de nosotros seguimos. Quitamos los espinos que le van a quitar el poder de la palabra, quitamos las piedras, ponemos ahí a la suegra para que espante las cosas. No es así. Ríanse, ¿vale? Empezamos a regar la semillita y cuando vemos, Dios nos da la bendición. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, además la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe? Dime cuánto tú lees la Biblia.
Si tú no lees la Biblia no vas a tener nada de fe. ¿Sabía por qué? Lo que tú vas a hacer es lo que dice la palabra de Dios. Listo. Dime cuánta fe tú tienes. ¿Sabes? Muchas personas dicen, yo soy una persona de fe, pastor. Y cuando lees la Biblia, yo no leo la Biblia. Entonces, ¿qué vas a actuar por fe? Porque lo que se supone que tú vas a hacer es lo que dice la Biblia. Nosotros somos personas de fe porque hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si quieres ser una persona de fe, ¿qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe viene principalmente por oír la palabra de Dios. Estamos problemas matrimoniales ahí, vamos pasando por ahí, ay, el Espíritu Santo te mete ahí y tú te quedas ahí. Y un loco como yo empieza a hablar. Si hay solución para los problemas matrimoniales, Dios dice no al divorcio. ¿Qué pasó con la gente que está allí? No tenía fe, pero al escuchar la palabra, ¿qué va a pasar? Empieza a activar la fe. ¿Qué pasa cuando tú lees la Biblia? Y dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué pasa en tu interior? Eso se llama fe. Entonces, lo que tú vas a vivir, o deberías vivir, es lo que dice la Escritura. La verdad es que ninguno puede invocar a Dios a menos que le haya conocido. A veces yo veo personas que dicen, este no ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. ¿Sí? Dios es malo. Sí, escuchamos eso por ahí, ¿verdad? Porque mata hombres y mujeres y cosas. Cuando leemos la Biblia, el hombre ha hecho todo eso. El plan de Dios no ha sido eso. Cuando leemos la Biblia, entendemos que debemos valorar a nuestra mujer y cuidarla. Pero el que no ha leído la Biblia es machista. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que las mujeres hasta hoy día la tienen en una casa encerrada, eso no es lo que dice la Biblia. Cuando usted ve que Dios, Adán y a Eva lo sacan de ahí y le dijo, bueno, va a pasar roncha, pero nunca le dijo, Dios, Adán, ahora vas a maltratar a tu esposa, ahora le vas a hacer esto, le vas a hacer lo otro y le vas a hacer lo otro. Dios no le dijo nada de eso. Dios le dijo, verá, cuidado con las costumbres de la tierra donde van. ¿Cuál es la tierra de la costumbre? Tener la mujer como un cero. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Puso a la mujer atrás. Cuando Dios se la puso a un lado como ayuda idónea. Entonces, cuando lees la Biblia, ¿qué vas a tener? Fe y realmente vas a seguir la dirección de Dios. Hay mucha ignorancia espiritual y por eso hay muchos problemas en las iglesias. Me van a disculpar los otros hermanitos que quizás escuchen esto. Dígame la Biblia donde dice que usted usa falda. Búsqueme la Biblia donde usted tiene que usar falda. O pantalón. O vestido. La Biblia dice que el modo de vestirse decorosamente. Para mí el hombre, para mí que soy hombre, la falda hace más sexual a la mujer. ¿Sí? Y ahí es donde caemos, hay mucha ignorancia, porque realmente no escuchamos la palabra de Dios. Dios nos ha dado una conciencia del Espíritu para que nos enseñe y nos muestre la voluntad de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios. Me pasa constantemente, voy en la calle y pasa una situación y el Espíritu Santo me dice, cállate, vete, corre. Pero cuando uno tiene la palabra, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú entiendes de que la Biblia lo dice, entonces si la Biblia lo dice, cuando pasa la situación y tú sabes que Dios te está hablando, ¿qué tú haces? Le obedeces. Y cuántas cosas no nos hemos salvado y cuántas cosas Él no nos ha salvado. De allí, de que hay una responsabilidad personal de nosotros como creyentes en escuchar la palabra y practicarla, en leerla y practicarla, no solamente con nosotros, sino que cuando tú escuchas la palabra de Dios, después vas a entender que la palabra también tiene que darla. La palabra no se tiene que quedar en nosotros. Tenemos un compromiso personal en transmitir el mensaje de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque solo la voz de Él es la que va a cambiar a esa persona. ¿A quién le estás enseñando lo que ya sabe de Dios? Nosotros hoy día tenemos esa bendición en nuestro interior.
Ahora la pregunta es, ¿a cuánto le estamos siendo de bendición? ¿Sabía por qué? Porque una de las voces por donde habla Dios hoy día en la tierra son usted y soy yo. Yo no le estoy hablando, ¿verdad que sí? Pero Dios está hablando a través de mí. Y cuando usted habla de parte de la palabra de Dios, ¿qué cree usted que está pasando? Dios empieza a utilizar nuestra vida. Pero la Biblia dice, ¿cómo sabrán el mensaje aquellos que no se le comunique el mensaje? ¿Cómo invocarán el nombre de Dios si no hay quien le hable de Dios? Pero ¿cómo nosotros le vamos a hablar a alguien de Dios si no leemos la Biblia? Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios es por fe. La salvación viene por fe. ¿Sí? Y la fe crece cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios después nos va a llevar a que no nos quedemos callados. Porque tenemos la cura para muchas soluciones. El Señor nos está llamando a esta tarea en estos tiempos finales. Le dije que tenía algo para el final. Consolida no sé a cuántas personas por redes sociales, específicamente WhatsApp. Tengo ya un grupo, lo llené full, y tengo otro grupo full, y estoy metido en otros grupos, y le paso mensaje a todas las personas que están allí. Entre ellas está una amiga de la universidad que conoció la palabra, pero tuvo una mala experiencia, se apartó. Yo la conozco en la universidad, muy echadora de broma, muy alegre, recontra alegre. Y ella me decía, hermano, hola hermano, pero después que yo me convierto al cristianismo, de hace muchísimos años la consolido. Hasta hoy día, hasta ayer la consolidé. ¿Por qué? Ayer cuando me meto, veo la foto de una amiga que murió. Una muchacha de mi edad. Que ahorita en diciembre hablé con ella y estaba bien. Hizo la hallaca con su mamá, con sus hijos. Su hijo me decía tío. En la universidad cuando me veía, ¡epa tío! ¡epa tío! ¡epa tío! Una muchacha que hasta hace ratico yo hablé con ella. Y estaba súper bien. ¿Y qué pasó? Me enteré ayer que murió. Se murió. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Tenemos un compromiso, no solamente de escuchar la palabra de Dios, que nos va a transformar, sino que nosotros hoy día seamos esa voz para el que necesite a Dios. Le dije que vienen más muertes, ¿sí o no? No soy yo, es Dios que nos está hablando. Vienen más muertes, por eso fue que muchos de aquí, entendieron la voz de Dios y fueron y compraron su seguro fúnebre. ¿Sabía por qué? Porque Dios le reveló y eso me contentó mucho. Yo nunca pensé que esta amiga mía se iba a morir tan rápido. Una mujer saludable. ¿Y sabe qué le dio? Una gripe. Una simple gripe que le dio una broncopulmonía, algo así, y se le agudizó la cosa y así se murió rapidito. Entonces, ¿hay una solución? Sí. ¿Cuál es la solución? Escucha la palabra de Dios, vive la palabra de Dios y ya te va a llevar a salvar muchas vidas porque Dios quiere utilizarte como la voz de Dios en la tierra. Amén. Termino con esto. ¿Será que mucha gente podrá contar con nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo puede contar con nosotros para ser los portavoces de la palabra de Dios? Yo creo que sí. Realmente necesitamos meditar en la palabra de Dios, no solamente por los otros, principalmente por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia. Esto es lo que Dios le enseñó a Josué, que tenía que hacer para poder participar en la obra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces habrás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, fácil. ¿Qué necesitamos para que nos vaya bien? Oír la palabra de Dios. Pero para oír la palabra de Dios tiene que estar con ella.
agarrada de ella. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Ir allá y aprenderte un versículo diario. Así aprendí yo. ¿Sí? ¿Quién me determiné? Aprenderme un versículo diario. Y ese versículo no era cualquier versículo, no, era el versículo que yo necesitaba. ¿Sí? Yo buscaba, tengo problemas de fornicación. Yo busqué los versículos de fornicación. De allí encontré la historia de José. ¿Qué aprendí a entender de José? ¡Corre! ¡Corre! Génesis capítulo 39. ¿Y qué hice yo? Agarré esa palabra que me guardó por mucho. Por mucho. Entonces, cuando yo veía la cosa de que me iba a atacar, rapidito la voz de Dios me decía, corre. ¿Qué hice yo? Me arrancaba a correr de allí. Y me salvó. ¿Cuál es la promesa de Dios a Josué? Josué, agárrate de la palabra de Dios, óyela y vívela. ¿Por qué? Porque ella va a traer prosperidad y cambio a tu vida. Eso es lo que quiero para usted, iglesia. Seguimos con los 7 días de ayuno que nos faltan, pero que esto se haga un hábito en su vida y que usted trabaje para que en sus hijos sea un hábito también en su vida. Yo lo estoy haciendo y le pido a Dios que mínimo, máximo 10 años, quizás antes, nosotros podamos darle ejemplo de la vida de Moisés, en la vida de Moisés. Él va a ser el testimonio de lo que estamos haciendo como familia. Una cosa es yo ser pastor aquí, pero otra cosa es que ustedes vean el fruto como familia. ¿Sí? Para que ustedes vean a futuro de que lo que le estoy predicando lo estamos viviendo. Y con el favor de Dios van a ver los frutos. Yo quiero que ustedes vivan también esos frutos. ¿Sí? Ahora es una cuestión personal. Es una cuestión personal. Donde usted se determina, Señor, tengo que escucharte. Aprendí de un hombre que dijo, es preferible dormirse intentándolo que dormirse sin intentarlo. Antes de acostarse, lee un poquitico la Biblia, se queda dormido, no importa, pero ese poquitico que leyó de la Biblia es importante para su bendición. ¿Sí? En la mañana puede leer un poquitico, lea ese poquitico, pero inténtelo. Y escúchelo. Es decir, lea, pase más tiempo con él, y cuando venga las pruebas van a ser como Pedro, allá está la China, con los ojos cerrados. Usted va a decir, la bendición de Dios está por aquí, el camino de la salvación para mi familia está por aquí. No hay que irnos, sino que hay que quedarnos porque la bendición está aquí. No hay que invertir allá porque no hay que invertir aquí. Y eso dice la Biblia, que nos va a traer bendición y prosperidad hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a Papá Dios. Yo como Josué digo, pasó el tiempo y ¿sabe qué dijo Josué después? Que empezó a caminar con la palabra de Dios, porque él caminaba a través de la palabra de Dios, a través de Moisés. Y después le tocó a él personal. Ya Moisés no estaba y le tocó a él ahora escuchar la palabra de Dios para guiar. Pasa el tiempo y Josué empieza a vivir la palabra de Dios. Dice Josué 24. Ahora sí entendí. Yo y mi familia vamos a seguir a Dios. ¿Sabía por qué? Porque mucha gente no quería seguir a Dios, porque no lo escuchaban, pero José le dijo, el que me quiera seguir, me sigue. Y si no me quiere seguir, no importa, pero yo y mi familia vamos a seguir la voz de Dios. Que en su vida sea lo mismo. Ven, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.